Bien, retomamos el tema que estamos resaltando esta mañana y tiene que ver con el fallo que ha declarado inconstitucional este contrato entre la empresa Panama Ports y el Estado panameño. Reiteramos, el Pleno ha identificado un trato privilegiado para la empresa al permitirle la concesión más allá del puerto existente a la extensión futura. Así también ha detectado un desequilibrio de las prestaciones económicas pactadas que originaron una inclinación desproporcionada a favor de la empresa en perjuicio de las arcas del Estado. Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República y quien tuvo la tarea precisamente de iniciar este proceso de licitación. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, doctor Ernesto, y le agradezco muchísimo este enlace para conocer, por supuesto, su posición ante este fallo, pero sobre todo conocer de ahora en adelante, cuando el gobierno del presidente Mulino empieza un nuevo proceso de concesión para la administración de estos puertos, Balboa y Cristóbal, ¿cuáles serían esos pasos? Primero, su reacción ante este fallo, doctor Ernesto, y bienvenido. Muchas gracias, un gusto siempre estar contigo. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, realmente lo primero que tenemos que señalar es que esa fue una concesión que fue negociada y entregada por en aquel entonces se llamaba la Autoridad Marítima Nacional. Y tenía toda la justificación legal para hacerlo. Lo segundo que quiero señalar es que en ese puerto solamente se movían contenedores que venían hacia la República de Panamá. Es injusto, en consecuencia, comparar los movimientos y el puerto de hoy con lo que existía en el año, hace casi 30 años, en el año 1997, donde solamente entraban por ese puerto contenedores que venían con mercadería para la República de Panamá. Ahí no había un negocio de trasiego de contenedores como el que existe ahora mismo, ni mucho menos una zona logística. Dicho todo eso, no es menos cierto que ese contrato fue modificado de mi forma de pensar inadecuadamente, dándole excesivas ventajas a los dueños de la concesión y quitándole la posibilidad de mayores ganancias a la República de Panamá. También es cierto que ese contrato fue visto, analizado, estudiado y aceptado por una gran cantidad de abogados que resulta ser que ahora son ignorantes porque evidentemente habiendo un fallo de la Corte señalando tantas inconstitucionalidades, pareciera que ni los abogados del Estado ni los abogados privados que intervinieron tenían idea de lo que era la Constitución y que eran las leyes. Yo no soy abogado, afortunadamente. Yo soy un hombre que trata de empujar económicamente el país. Y lo que sí puedo decir es que sí estoy de acuerdo con que se elimine el contrato por incumplimiento, porque creo que estos señores han cambiado el sentido de los contratos, del contrato original, de la concesión original, para su beneficio y para nuestro perjuicio de Panamá. Creo que lo que ha hecho el presidente es lo correcto, y ojalá podamos negociar mejores términos y condiciones. Ahora bien, pero antes de eso, ¿qué va a pasar con quienes cometieron las omisiones? Usted lo ha dicho, usted dejó un contrato en su administración que posteriormente fue modificado y en una tercera administración, hablando de la pasada, se extendió nuevamente el contrato sin hacer ningún tipo de revisión, a pesar de que ya venían años anteriores reclamando justamente que Panamá había dejado de percibir los ingresos que realmente merecía. Castalia, yo no sé, yo no soy abogado, y tú sabes que bien dice el dicho que entre dos abogados siempre hay 3 o 4 opiniones. Así que yo no sé lo que va a pasar, lo que tenga que pasar, que pase, los responsables que tengan que ver con el asunto que tengan consecuencias por lo que hicieron. Pero a mí me parece que lo que sí es cierto, sin duda, es que estamos mandando un mensaje muy negativo a los inversores internacionales, diciéndole, oye, en Panamá, cuando las cosas caminan bien o cuando hay intereses por otros lados, se eliminan los contratos y se eliminan las leyes porque sí, porque la Corte ahora sabe de negociaciones y de contratos más que ninguna otra persona. Así que bueno, yo pienso que quizás en las próximas concesiones o en los próximos contratos designemos a los magistrados de la Corte como negociadores, pues para que sean ellos los que negocien y puedan llegar a conclusiones y a condiciones que sean adecuadas desde el punto de vista constitucional. Pero el problema no está en las omisiones cometidas por quienes estuvieron a su cargo negociar esos contratos y los representantes de las empresas que al final terminaron aceptando contratos que violaban claramente, estamos hablando de 14 violaciones a la Constitución. Sí, bueno, tú sabes, hubo 25 en el contrato minero. Yo por eso te digo que los abogados, las mejores firmas de abogados de Panamá no tienen idea ni de la Constitución ni de las leyes, porque solamente la Corte Suprema de Justicia encuentra
una cantidad de fallas que nadie vio. O sea, yo no creo que ningún abogado en su sano juicio quiera hacer un contrato o una negociación incurriendo en faltas a la Constitución y a la ley. O sea, no me parece. Entonces, son temas de valoración subjetiva más que objetiva, y no creo que sea lo correcto. Pero bueno, Sí. ahora tenemos que vivir con lo que hemos hecho. Ahora bien, ahora tenemos una situación geopolítica muy distinta a la que teníamos hace unos años atrás. ¿Cómo debe el gobierno del presidente Mulino manejar el inicio de un nuevo contrato en medio de estas presiones geopolíticas que tenemos hoy día? Sí, bueno, yo creo que se ha probado, yo regreso a lo que empecé diciendo, se ha probado que los puertos panameños se han convertido en un centro logístico importantísimo a nivel mundial, que no era el caso en 1997, cuando, te repito, solamente entraban en esos puertos los contenedores que traían mercancía para Panamá. Yo creo que ahora las condiciones son tan diferentes que se debe pensar en una asociación diferente o una forma diferente de gestionar esos puertos. Los puertos siempre son del Estado, o sea, que nadie se confunda pensando que los puertos se les ha dado a nadie. Lo que se ha permitido es el manejo de los puertos con ciertas condiciones. Ahora podemos pensar que quizás una fórmula diferente, una APP entre el Estado y algún concesionario puede ser una forma diferente de gestionar esos puertos. Quizás también se puede pensar en que sea directamente la autoridad del canal. En fin, yo creo que hay que evaluar las diferentes alternativas que signifiquen una mejor oportunidad y una mejor situación para el Estado panameño. Ahora bien, el presidente ha anunciado también que se va a operar provisionalmente por parte de APM y que esta comisión la va a liderar, esta comisión técnica que va a analizar una futura concesión la va a liderar el ex administrador Alberto Alemán Subieta. Su opinión al respecto de la forma en que ha empezado a manejar esta situación el gobierno del presidente Mulino. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es una opción natural que se tome un periodo de transición. Creo que además el ingeniero Alberto Alemán ha demostrado su capacidad habiendo sido administrador del canal por muchos años, y tengo confianza en que él podrá, conjuntamente con esa comisión, lograr nuevas condiciones, mejores condiciones para el Estado panameño. ¿Y qué cosas puntuales deben tomar en cuenta para esta concesión? Yo creo que lo principal son la forma como se reparten las ganancias. Es decir, este es un negocio. Este es un negocio donde el Estado panameño puso tierra y el inversionista puso capital y creó un puerto y hizo unos patios de contenedores que tienen un valor. Yo creo que hay que buscar la forma de que se pueda equiparar los beneficios de ese negocio y de esa inversión de manera proporcionadamente buena para ambas partes, ¿no? Mire que uno de los aspectos que me llamó la atención de las 60 y tantos de páginas que usted también se leyó de este fallo, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que no detalla o no se encuentra en el contrato qué mecanismos de supervisión debió haber aplicado el Estado panameño. O sea, no teníamos la capacidad. Usted lo dijo cuando empezamos a contar cómo fue todo, que usted como presidente ya dice, nosotros estamos recibiendo los puertos, pero no tenemos forma ni experiencia de administrarlos. Y por eso en su momento los dio en concesión e inició ese proceso. Pero mira cuántos años han transcurrido y aquí hoy día un fallo nos dice que Panamá nunca tuvo la capacidad de supervisión de un negocio que, como ya sabemos, es un negocio multimillonario. O sea, ¿qué hacemos con la capacidad que tenemos tener desde la Autoridad Marítima de Panamá para manejar y supervisar de este tipo de negocios? Castalia, yo no creo que no tengamos la capacidad, que no tuviéramos la capacidad, simplemente no se ejerció. Okay. Yo creo que perfectamente bien el Estado panameño tenía la capacidad de supervisar y de intervenir y de no permitir lo que se permitió, que fue realmente robarnos el dinero a través de sociedades anónimas que hacían contratos intermedios porque cambiaron la forma como se repartían las ganancias. El contrato original, mira, primero acuérdate que es un contrato que es producto de una licitación internacional. Entonces, eso no fue una concesión dada de a dedo. Ahí se hizo una licitación internacional donde participaron 3 empresas. Incluso se le permitió un tiempo adicional a la Bechtel, que lo pidió para hacer una oferta que no podíamos rehusar, que resultó ser un fiasco. La Bechtel en ese momento era liderada por el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz. Luego, se hizo la concesión a través de la Autoridad Marítima
y se establecieron los mecanismos de reparto de ganancias. Primero 22 millones de dólares fijos, más 10% de los ingresos brutos. Eso se cambió. Sí. Y además teníamos un cargo por contenedor movido. Eso se cambió. Y se cambió de la forma más arbitraria y negativa para el Estado panameño, quitando el 10% de los ingresos brutos y haciéndolo parte de los ingresos netos. Así que lo que repartían para Panamá eran el 10% de los ingresos netos. Y de los brutos a los netos había una cantidad de sociedades anónimas que ellos crearon, los administradores, y por eso yo digo que fueron desleales con Panamá. Claro. Crearon sociedades anónimas para quitarle ganancias. Las sociedades eran de ellos, las actividades eran de ellos, no de Panamá con ellos. Quitarle ganancias al Estado para repartir muy poco dividendo. Pero hubo funcionarios que lo permitieron, y esa es la gran pregunta. O sea, el mensaje y la parte más allá de lo que se vaya a finiquitar con este bien tan importante es ¿qué va a pasar? Porque siempre hay una percepción de que en este país no pasa nada con quienes cometieron esas graves omisiones. Yo creo que el Ministerio Público tiene toda la capacidad de tomar las decisiones que tenga que tomar y pedir las responsabilidades que tenga que pedir. Yo sí creo que se hicieron cosas que iban en contra de los intereses del Estado panameño posterior al contrato original. Y bueno, ahí que cada cual responda por su responsabilidad, me parece a mí. Ahora bien, ¿qué oportunidades desde su punto de vista tiene Panamá en estos momentos, don Ernesto? Con ese puerto, con los puertos. Yo creo que tenemos las mejores oportunidades del mundo, con los puertos nuevos, los puertos bajo nueva administración, los existentes, más la creación de los nuevos puertos que se están pensando. Yo creo que nosotros tenemos que además, en torno a esos puertos, hacer todo un tema de distribución logística. Yo conozco de empresas que están haciéndolo perfectamente bien, empresas que se dedican a cruzar contenedores, por ejemplo, de un lado al otro sin que el barco tenga que, de un océano al otro, sin que el barco tenga que transitar, creando una opción diferente para las navieras y para el costo del transporte de los bienes y servicios, ¿no? Sí. Así que yo creo que nosotros podemos desarrollar muchísima riqueza en torno a eso. Y creo que debemos tener en consideración principalmente la generación de empleo y la generación de empleos bien remunerados, de puestos técnicos y de puestos de gente muy capacitada para poder que esa inversión retorne en beneficio a la población panameña. Don Ernesto, le agradezco la reacción. Me aparto un momentito nada más del tema, pero es pregunta obligada. Se lo había preguntado recientemente cuando lo contacté, solamente que nos confirme la información extraoficial que habíamos recibido de que ya tiene cuenta usted con visa a los Estados Unidos. Sí, tengo la visa. ¿Cuándo fue notificado, expresidente? Hace ya un par de semanas. O sea, ¿va a hacer un viaje pronto a Estados Unidos? No tengo programado, pero sí quisiera ir a la graduación de algunos de mis nietos que se gradúan pronto de dos universidades en los Estados Unidos. Bien, le agradezco. Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, en este enlace. Gracias por su análisis y siempre gracias por compartir con nosotros los minutos con nuestro informativo. 7 de la mañana, 14 minutos de seguro. Bueno, estamos